Bienvenidos sean todos. En esta oportunidad se dará una breve introducción a la computación. Esperemos que la información sea de su agrado. Comencemos. La computación o informática es la disciplina que estudia e investiga las técnicas y dispositivos tecnológicos digitales. El término informática fue por primera vez usado en 1962, y es una unión de los términos información y automática. Si bien el término puede emplearse para referir a diversas disciplinas y tecnologías que ahondan en la administración de información, hoy es muy comúnmente utilizado como sinónimo de computadora u ordenador. En sí, la computación se encarga de estudiar y analizar los métodos, procesos, desarrollos y funcionamiento de computadoras a pequeña o gran escala que tienen la capacidad de almacenar, procesar y hacer uso de información en formato digital. Una computadora u ordenador es un aparato electrónico que tiene el fin de recibir y procesar datos para la realización de diversas operaciones. Las computadoras son actualmente los dispositivos más populares y utilizados a los efectos de realizar operaciones tan diversas como desarrollar contenido, comunicarse con otras personas, buscar información, utilizar aplicaciones diversas, y cientos de otras posibilidades. Técnicamente, un ordenador es un conjunto de circuitos y componentes integrados, entre ellos el más relevante sería el microprocesador o cerebro de la máquina, que pueden ejecutar secuencias, rutinas y operaciones con rapidez, orden y sistematización en función de una serie de aplicaciones prácticas para el usuario programadas previamente. Primera generación, comprendida entre 1951 y 1958. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Usaban tubos al vacío para procesar información. Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. En esta generación las máquinas son grandes y costosas. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos. Esta computadora, que usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Segunda generación, comprendida entre 1958 y 1964. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de un menor costo. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cinta perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Generaban una menor cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación.
Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Se usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control del tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. Tercera generación, comprendida entre 1964 y 1971, la tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, o pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. El ordenador IBM 360 dominó las ventas de la tercera generación de ordenadores desde su presentación en 1965. Características de esta generación. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Surge la multiprogramación. Emerge la industria del software. Se desarrollan las minicomputadoras IBM 360 y DEC-PDP-1. Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por lo tanto, generaban menos calor. Cuarta generación, comprendida entre 1971 y 1988, aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Características de esta generación. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip, como el LSI, Large Scale Integration Circuit, y el VLSI, Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética / lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Quinta generación a partir de 1983, en vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Japón lanzó en 1983 el llamado Programa de la Quinta Generación de Computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes, que pueden resumirse de la siguiente manera. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. Ambas con inteligencia artificial, robótica, sistemas expertos, redes de comunicaciones. Sexta generación, comienza desde 1990.
Como supuestamente la sexta generación de computadoras está en marcha desde principios de los años 90, debemos por lo menos esbozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. También se mencionan algunos de los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y lo que se espera lograr en el siglo XXI. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo-vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo. Las redes de área mundial, Wide Area Network, mejor conocida como WAN, seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites, con anchos de banda impresionantes. Las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolladas o están en ese proceso. Algunas de ellas son: inteligencia artificial distribuida, teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos, y muchos más. Hardware. El término hardware está compuesto por hard, duro, y ware, mercancías. En un diccionario podríamos encontrar el significado siguiente: quincallería, ferretería, conjunto de accesorios metálicos. En el argot de la computación el término hardware lo empleamos para distinguir las partes físicas y accesorios complementarios que componen la unidad central de procesamiento, CPU, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Los dispositivos de entrada. Estos dispositivos permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas en el CPU. Algunos de estos son: teclado. El teclado es un dispositivo eficaz para introducir datos no gráficos como rótulos de imágenes asociados con un despliegue de gráficas. Los teclados también pueden ofrecerse con características que facilitan la entrada de coordenadas de la pantalla, selecciones de menús o funciones de gráficas. Ratón o mouse. Es un dispositivo electrónico que nos permite dar instrucciones a nuestra computadora a través de un cursor que aparece en la pantalla y haciendo clic para que se lleve a cabo una acción determinada. A medida que el mouse rueda sobre el escritorio, el cursor, o puntero, en la pantalla hace lo mismo. Tal procedimiento permitirá controlar, apuntar, sostener y manipular varios objetos gráficos, y de texto, en un programa. A este periférico se le llamó así por su parecido con un roedor. Existen modelos en los que la transmisión se hace por infrarrojos eliminando por tanto la necesidad de cableado. Al igual que el teclado, el mouse es el elemento periférico que más se utiliza en una PC. Micrófono. Los micrófonos son los transductores encargados de transformar energía acústica en energía eléctrica, permitiendo, por lo tanto, el registro, almacenamiento, transmisión y procesamiento electrónico de las señales de audio. Son dispositivos duales de los altoparlantes, constituyendo ambos transductores los elementos más significativos en cuanto a las características sonoras que sobreimponen a las señales de audio. Escáner. Es una unidad de ingreso de información. Permite la introducción de imágenes gráficas al computador mediante un sistema de matrices de puntos, como resultado de un barrido óptico del documento. La información se almacena en archivos en forma de mapas de bits, bitmaps, o en otros formatos más eficientes como JPG o GIF. Cámara digital. Se conecta al ordenador y le transmite las imágenes que capta, pudiendo ser modificada y retocada, o volverla a tomar en caso de que esté mal. Cámara de video.
Graba vídeos como si de una cámara normal se tratara, pero las ventajas que ofrecen estar en formato digital, que es mucho mejor la imagen, tiene una pantalla LCD por la que ves simultáneamente la imagen mientras grabas. Se conecta al PC y este recoge el vídeo que has grabado, para poder retocarlo posteriormente con el software adecuado. Webcam. Es una cámara de pequeñas dimensiones. Solo es la cámara, no tiene LCD. Tiene que estar conectada al PC para poder funcionar, y esta transmite las imágenes al ordenador. Su uso es generalmente para videoconferencias por internet, pero mediante el software adecuado, se pueden grabar vídeos como una cámara normal y tomar fotos estáticas sin ningún problema. Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información de la computadora, su función es eminentemente receptora y por ende están imposibilitados para enviar información. Entre los dispositivos de salida más conocidos están: monitor, dispositivo de salida más común de las computadoras con el que los usuarios ven la información en pantalla. Recibe también los nombres de CRT, pantalla o terminal. En computación se distingue entre el monitor, que incluye todo el aparato que produce las imágenes, y la pantalla, que es solo el área donde vemos las imágenes. Así, el dispositivo de salida es todo el monitor, no solamente la pantalla. Impresora. Es el periférico que el ordenador utiliza para presentar información impresa en papel. Las primeras impresoras nacieron muchos años antes que el PC, incluso antes que los monitores, siendo durante años el método más usual para presentar los resultados de los cálculos en aquellos primitivos ordenadores, todo un avance respecto a las tarjetas y cintas perforadas que se usaban hasta entonces. Parlantes. Cada vez las usa más la computadora para el manejo de sonidos, para la cual se utiliza como salida algún tipo de bocinas. Algunas bocinas son de mesas, similares a la de cualquier aparato de sonidos, y otras son portátiles, audífonos. Existen modelos muy variados, de acuerdo a su diseño y la capacidad en watts que poseen. Plotter. Es un periférico destinado para trabajos de impresión específicos, planos, esquemas complejos, dibujo de piezas, grandes formatos. Se utilizan en diversos campos: ciencias, ingeniería, diseño, arquitectura, etc. Videovimo videoproyector. Un proyector de vídeo, o videoproyector, es un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. Podríamos decir que la memoria de la computadora es uno de los elementos más importantes para que todo funcione correctamente, es más, sin ella la PC ni siquiera podrá arrancar, tal es la importancia que este componente electrónico tiene en la estructura de nuestra computadora. La palabra memoria es un término genérico usado para designar las partes de la computadora o de los dispositivos periféricos donde todos los datos y programas son almacenados. Hablando exclusivamente de la computadora, dentro del gabinete, y acopladas a la placa madre, podemos encontrar dos tipos de memorias. Memoria RAM, Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio, es la memoria de almacenamiento temporal que almacena los programas y los datos que están siendo procesados, solamente durante el procesamiento. Es una memoria volátil, los datos solo permanecen en ella almacenados mientras la computadora esté prendida. En el momento que la PC se apaga, todos esos datos se pierden. Hay algunos conceptos que deben conocerse para que sea más fácil comprender la memoria RAM de las computadoras modernas. Es usada para el almacenamiento temporal de datos o instrucciones.
Cuando escribimos un texto en una computadora, la información es almacenada en la memoria RAM, así como los datos de entrada. La RAM también es conocida como memoria de escritura y lectura, pues leemos o escribimos informaciones en este tipo de memoria. Memoria ROM, Read Only Memory, o memoria solo de lectura, es usada para almacenar aplicaciones, datos permanentes o raramente alterados. La información generalmente es colocada en el chip de almacenamiento cuando es fabricado y el contenido de la ROM no puede ser alterado por un programa de usuario. Por ese motivo es una memoria solo de lectura. La ROM se constituye en un chip que posee un software determinado y no programado por el usuario. De esta forma la ROM es hardware y software a la vez. A esto se da el nombre de firmware. Por lo tanto, firmware es un hardware que contiene un software ya determinado, asociando así las dos capacidades. Ejemplo: un CD de juegos PlayStation. En resumen, la información almacenada en ROM no es volátil, o sea, no es perdida cuando la computadora se apaga. La RAM es volátil, y las informaciones almacenadas son perdidas cuando se apaga la máquina. Un disco duro, o hard disk, HD, es un disco magnético en el que puedes almacenar datos de ordenador. El disco duro es la parte de tu ordenador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de tu PC. El término duro se utiliza para diferenciarlo del disco flexible o disquete. Los discos duros pueden almacenar muchos más datos y son más rápidos que los disquetes. Por ejemplo, un disco duro puede llegar a almacenar más de 100 GB, mientras que la mayoría de los disquetes tienen una memoria máxima de 1.4 MB. Componentes de un disco duro. Normalmente un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada disco requiere dos cabezales de lectura o grabación, uno para cada lado. Todos los cabezales de lectura o grabación están unidos a un solo brazo de acceso, de modo que no puedan moverse independientemente. Cada disco tiene el mismo número de pistas, y a la parte de la pista que corta a través de todos los discos se le llama cilindro. Buses de comunicación. Un bus se puede definir como una línea de interconexión portadora de información, constituida por varios hilos conductores, en sentido físico, o varios canales, en sentido de la lógica, por cada una de las cuales se transporta un bit de información. El número de líneas que forman los buses, ancho del bus, es fundamental. Si un bus está compuesto por 16 líneas, podrá enviar 16 bits al mismo tiempo. Los buses interconexionan toda la circuitería interna. Es decir, los distintos subsistemas del ordenador intercambian datos gracias a los buses. Podemos clasificar a los buses, según el criterio de su situación física. Bus interno. Este mueve datos entre los componentes internos del microprocesador. Todas las partes del microprocesador están unidas mediante diversas líneas eléctricas. El conjunto de estas líneas se denominan bus interno del microprocesador. Por este bus interno circulan los datos, bus de datos, las señales de control, bus de control, o las direcciones de memoria, bus de direcciones. Cuando se habla de un microprocesador de 32 bits, se está diciendo que el número de líneas del bus interno es de 32. El bus interno puede compararse a los vasos sanguíneos del cuerpo humano. Así, por las diferentes líneas fluye la información, llegando o abandonando los registros y las memorias. Bus externo. Este se utiliza para comunicar el micro y otras partes, como periféricos y memoria. Tipos de buses.
La placa madre es la tarjeta más grande que se puede visualizar dentro de una PC y la más importante, ya que la misma contiene todo el circuito lógico principal para que funcione, además de alojar el procesador y otros componentes de suma importancia. Dentro de esta placa los buses de datos comúnmente llamadas ranuras de expansión ocupan gran parte de la misma. Estas ranuras indican la denominada arquitectura de sistema. Los buses de datos sirven para instalar las placas controladoras que realizan funciones específicas, como por ejemplo, la tarjeta de vídeo, controladora de disco, placa de sonido, etc. A través de estos buses circulan datos y direcciones que serán tratados por los dispositivos y el procesador de acuerdo a un régimen de llamadas o interrupciones que indican desde dónde provienen los datos o hacia dónde deben viajar. El software. Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, los navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc. Software de aplicación. Las funciones de una aplicación dependen de su propósito, según el cual pueden clasificarse en dos categorías: programas básicos o utilitarios. Son aplicaciones cuyo propósito es mejorar, en alguna forma, el desempeño del ordenador. Programas de productividad. Son aplicaciones cuyo propósito es facilitar, agilizar y mejorar para el usuario, la ejecución de ciertas tareas. Algunos programas de productividad. Procesadores de texto. Aplicaciones diseñadas para editar y o procesar de texto, logrando documentos de alta calidad. Hojas de cálculo. Aplicaciones especialmente diseñadas para introducir, calcular, manipular y analizar conjuntos de números. Presentaciones automatizadas. Aplicaciones que permiten al usuario crear y editar presentaciones atractivas, incluyendo imágenes y sonidos. Navegadores de Internet. Aplicaciones diseñadas para proveer acceso a Internet, sus servicios y sus recursos. Administradores de bases de datos. Aplicaciones diseñadas para acceder, almacenar y procesar grandes colecciones de datos, en una forma eficiente. Desarrolladores de sitios web. Aplicaciones que brindan al usuario las herramientas necesarias para diseñar, crear, editar y publicar páginas y sitios web. Sistema operativo o software operativo. El sistema operativo es un conjunto de programas que administran los recursos de la computadora y controlan su funcionamiento. Un sistema operativo realiza 5 funciones básicas. 1. Suministro de interfaz al usuario. 2. Administración de recursos. 3. Administración de archivos. 4. Administración de tareas. 5. Servicio de soporte. Controladores de dispositivos. Son programas que permiten a otros programas de mayor nivel como un sistema operativo interactuar con un dispositivo de hardware. Programas utilitarios. Realizan diversas funciones para resolver problemas específicos, además de hacer tareas en general y de mantenimiento. Algunos se incluyen en el sistema operativo. La arquitectura von Neumann, también conocida como modelo de von Neumann, o arquitectura Princeton, es una arquitectura de computadoras basada en la descrita en 1945 por el matemático y físico John von Neumann y otros, en el primer borrador de un informe sobre el EDVAC. Este describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmético-lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo, y mecanismos de entrada y salida.
El significado ha evolucionado hasta ser cualquier computador de programa almacenado en el cual no pueden ocurrir una extracción de instrucción y una operación de datos al mismo tiempo, ya que comparten un bus en común. Esto se conoce como el cuello de botella von Neumann y muchas veces limita el rendimiento del sistema. El diseño de una arquitectura von Neumann es más simple que la arquitectura Harvard más moderna, que también es un sistema de programa almacenado, pero tiene un conjunto dedicado de direcciones y buses de datos para leer datos desde memoria y escribir datos en la misma, y otro conjunto de direcciones y buses de datos para ir a buscar instrucciones. La programación informática o programación algorítmica, acortada como programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código de fuente de programas de computadora. El código de fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. El proceso de escribir código requiere frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar, algoritmos especializados y lógica formal. Programar no involucra necesariamente otras tareas tales como el análisis y diseño de la aplicación, pero sí el diseño del código, aunque sí suelen estar fusionadas en el desarrollo de pequeñas aplicaciones. Un programa informático es aquel complejo conjunto de componentes que codificados y traducidos a un lenguaje de programación en la red o en un ambiente de código HTML ejecutan tareas fácilmente para los humanos, respondiendo comandos preestablecidos para tal fin. También conocido como software, el programa informático recibe una buena cantidad de soporte que garantice el buen funcionamiento y rendimiento tanto en su versión original como en las mejoras que pueda obtener luego de ser desarrollado. Una programación permite a quien la realiza tener un orden de las acciones que debe tomar para cumplir su deber. Los programas dan jerarquía y relevancia a los elementos que lo componen, de esta manera se le da la relevancia justa y necesaria a cada uno para que rindan lo que a cada uno le corresponde. Lenguaje de programación de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel permite al programador escribir las instrucciones de un programa utilizando palabras o expresiones sintácticas muy similares al inglés. Por ejemplo, en C se pueden usar palabras tales como case, if, for, while, etc. Los lenguajes de alto nivel logran la independencia del tipo de máquina y se aproximan al lenguaje natural. Los lenguajes de alto nivel, también denominados lenguajes evolucionados, surgen con posterioridad a los anteriores, con los siguientes objetivos. Lograr independencia de la máquina, pudiendo utilizar un mismo programa en diferentes equipos con la única condición de disponer de un programa traductor o compilador, que lo suministra el fabricante, para obtener el programa ejecutable en lenguaje binario de la máquina que se trate. Además, no se necesita conocer el hardware específico de dicha máquina. Aproximarse al lenguaje natural, para que el programa se pueda escribir y leer de una forma más sencilla, eliminando muchas de las posibilidades de cometer errores que se daban en el lenguaje máquina, ya que se utilizan palabras, en inglés, en lugar de cadenas de símbolos sin ningún significado aparente. Incluir rutinas de uso frecuente como son las de entrada y salida, funciones matemáticas, manejo de tablas, etc., que figuran en una especie de librería de lenguaje, de tal manera que se pueden utilizar siempre que se quieran sin necesidad de programarlas cada vez. Se puede decir que el principal problema que presentan los lenguajes de alto nivel es la gran cantidad de ellos que existen actualmente en uso. Fortran, Lisp,
Algol, COBOL, Apple, Snowball, Prolog, Modula 2, Algol 68, Pascal, Simula 67, Ada, C++, Lisp, Euclid, Basic, además de las diferentes versiones o dialectos que se han desarrollado de algunos de ellos variantes genera un código más sencillo y comprensible. Escribir un código válido para diversas máquinas y, posiblemente, sistemas operativos. Reducción de velocidad al ceder el trabajo de bajo nivel a la máquina. Algunos requieren que la máquina o cliente posea una determinada plataforma. Lenguajes de medio nivel. Se trata de un término no aceptado por todos, pero que seguramente habrás oído. Dentro de estos lenguajes podría situarse C, ya que puede acceder a los registros del sistema, trabajar con direcciones de memoria, todas ellas características de lenguajes de bajo nivel y a la vez realizar operaciones de alto nivel. Generaciones. La evolución de los lenguajes de programación se puede dividir en 5 etapas o generaciones. Primera generación. Lenguaje máquina. Segunda generación. Se crearon los primeros lenguajes ensambladores. Tercera generación. Se crean los primeros lenguajes de alto nivel. Como lo son C++, Pascal, COBOL. Cuarta generación. Son los lenguajes capaces de generar código por sí solos, son los llamados RAD, con lo cuales se pueden realizar aplicaciones sin ser un experto en el lenguaje. Aquí también se encuentran los lenguajes orientados a objetos, haciendo posible la reutilización de partes del código para otros programas. Como lo son Visual, Natural Adabes. Quinta generación. Aquí se encuentran los lenguajes orientados a la inteligencia artificial. Estos lenguajes todavía están poco desarrollados. Como lo es LISP. Lenguajes de bajo nivel. Un lenguaje de programación de bajo nivel de abstracción es el que proporciona un conjunto de instrucciones aritmético-lógicas sin la capacidad de encapsular dichas instrucciones en funciones que no estén ya contempladas en la arquitectura del hardware. También permite al programador escribir instrucciones de un programa usando abreviaturas del inglés, también llamadas palabras mnemotécnicas, tales como add, diff, sub, etc. Un programa escrito en un lenguaje ensamblador tiene el inconveniente de que no es comprensible para la computadora, ya que no está compuesto por ceros y unos. Para traducir las instrucciones de un programa escrito en un lenguaje ensamblador a instrucciones de un lenguaje máquina hay que utilizar un programa llamado ensamblador, variantes del mismo. En este tipo de lenguajes se trabaja a nivel de instrucciones, es decir, su programación es al más fino detalle, además, está completamente orientado a la máquina. Adaptación máxima entre programación y aprovechamiento del recurso de la máquina. Velocidad máxima al contar con un acceso directo a los recursos, sin capas intermedias. Portabilidad mínima por estar restringido a las especificaciones del fabricante. Abstracción mínima por depender completamente de la técnica del hardware. Uso requiere de la máxima atención y de una organización estructurada en base a los planos del hardware y del objetivo del software. Muchas gracias por quedarse hasta el final.